Buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad trabajaremos sobre los pronombres personales. Aquí encontramos las primeras tres personas en singular y las tres personas en plural. Ren significa yo, rat significa tú, rija significa él, ella. En plural, roj significa nosotros, rish significa ustedes, rije significa ellos o ellas. Entonces vamos a escribir o vamos a utilizar los pronombres personales para redactar una oración en cachiquel. Pero antes de esto vamos a utilizar también el verbo ir. Aquí encontramos el tiempo pasado, presente y futuro. El verbo ir ya está conjugado en pasado, presente y futuro. Entonces, nos damos cuenta aquí, shibe, fui, shabe, fuiste, shbe, fue, trata de él o ella. Yohbe, fuimos, yishbe, shishbe, fueron, trata de ustedes. Shebe, fueron, pero trata de ellos o ellas. En presente, yibe, voy, yabe, vas, nbe, va, pero de él o ella. Yohbe, vamos, yishbe, van, trata de ustedes. Yebe, van, pero trata de ellos o ellas. Y aquí tenemos también el tiempo futuro. Shkibe, iré. Shkabe, irás. Shtbe, irá, pero trata de él o ella. Yohbe, iremos. Shkishbe, irán, pero de ustedes. Shkebe, irán, de ellos o ellas. Entonces, para escribir una oración con pronombres personales debemos de utilizar estos pronombres más el verbo ir. Asimismo, una de las características principales de estas oraciones es que el pronombre personal debe de coincidir con el pronombre del verbo. Si yo utilizo ren, que significa yo, entonces tengo que utilizar la primera persona, que trata de mí. Shibe, fui, entonces trata de mí. Yibe, voy, también trata de mí. Shkibe, iré, trata de mí, es decir, de yo. No puedo utilizar el pronombre personal, por ejemplo, ren, y lo utilizo con yohbe, fuimos, entonces estoy utilizando yo, pero fuimos es incorrecto, entonces yo fui, yo voy, yo iré. No puedo decir yo fuimos. Es incorrecto. Si nosotros queremos utilizar rat, que trata de tú, entonces debo de utilizar rat yabe. Tú fuiste, tú vas, tú irás. Rija, él, ella. Entonces tenemos acá. Él fue, ella va, ella irá. Roj, roj, fuimos, en este caso nosotros fuimos, nosotros vamos, nosotros iremos. Entonces, por lo mismo de que tiene que coincidir el pronombre personal con el pronombre del verbo. Rish, por ejemplo, ustedes, sería ustedes fueron, ustedes van, ustedes irán. Rige, que trata de ellos o ellas, sería ellos fueron, ellos van, ellos irán. No podemos decir nosotros fui. Es incorrecto, entonces tendría que ser nosotros fuimos. Entonces el pronombre personal tiene que coincidir con el pronombre del verbo, ¿sí? Entonces comenzaremos. Entonces escribimos ren, por ejemplo, después tenemos ya acá ren. Lo primero que tenemos que escribir al principio de una oración sería el pronombre personal. Posteriormente le sigue el verbo, ya sea en pasado, presente o futuro. En este caso voy a, por ejemplo, ya utilicé o ya escribí ren. Entonces, pero este verbo puedo poner pasado, presente o futuro. Pero yo voy a utilizar en este caso el tiempo futuro. Sería ren, shkibe. Entonces sería ren,
shkibe, shkibe. Entonces aquí dice, yo iré. ¿A dónde? Pues es lo que vamos a poner, ¿verdad? También el otro complemento que vamos a utilizar constantemente es pa, ¿sí? El artículo pa. Pa, que significa en el o en la. Rin shkibe pa puede ser en este caso tijobal. Tijobal es colegio, escuela o centro educativo. Rin shkibe pa tijobal. Eso quiere decir que ren es yo. Shkibe es del verbo ir, pero en tiempo pasado, que sería iré. Pa, que sería en el o en la, y tijobal es colegio. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo iré en el colegio. O en este caso podemos también utilizar al. En este caso vamos a escribir yo ay, perdón. Vamos a utilizar aquí, perdón, yo iré al colegio. Yo iré al colegio, porque no sabemos cuándo vamos al colegio o cuándo iremos al colegio. Entonces, yo iré al colegio. Entonces, rishkibe pati jobal. Vamos a poner otro ejemplo. Número 2. Vamos a utilizar, por ejemplo, roj. Roj, que trata de nosotros. Roj. Recordemos que el pronombre personal debe de ir al principio de la oración. Luego le va a seguir el verbo. Roj, entonces vamos a buscar acá. Vamos a utilizar, por ejemplo, el tiempo presente. Roj, yoj, be. Vamos. Roj, yoj, be, pa, kaibal. Roj, yoj, be, pa, kaibal. Kaibal es mercado. Entonces, acá dice nosotros. Nosotros vamos al mercado. Vamos al mercado. Nosotros vamos al mercado. En este caso sería en tiempo presente. Nosotros vamos al mercado. Número 3. El ejemplo número 3. Vamos a utilizar, por ejemplo, rish, de ustedes. Recordemos que el pronombre debe de ir al principio de una oración. Rish, que significa ustedes. Ustedes, rish, ustedes. Pero vamos a utilizar el tiempo pasado. Rish, en este caso sería yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes. Sería shishbe. Rish, shishbe. Rish, shishbe. Pa. Vamos a utilizar un nombre de algún departamento. Pa. Ología. Rish, shishbe, pa, ología. Rish es ustedes. Shishbe, fueron. Pa, al, puede ser en él o en la. Zoología es un departamento. En este caso, que sería solo la. Rish, shishbe, pa, zoología. Entonces, aquí quiere decir
que ustedes fueron a Solola. Entonces, de esta manera nosotros escribiremos o redactaremos oraciones con los pronombres personales más el verbo ir. Entonces, yo les voy a resaltar los aspectos acá. Lo primero que debemos de escribir es el pronombre personal. El pronombre personal. Luego vamos a escribir, en este caso, el verbo ir. Verbo ir. Asimismo, se escribe el artículo. Y finalmente se escribe un sustantivo, ya sea sustantivo común o sustantivo propio. Sustantivo común o propio. Entonces, de esta manera escribiremos o trabajaremos los pronombres personales con el verbo ir. Entonces, de esta manera podemos redactar oraciones. Esto ha sido por hoy y nos vemos hasta la próxima. Chau, chic.